El día de hoy vamos a hablar sobre el tallo cerebral, sobre esta estructura, cuáles son sus divisiones, vamos a ver su anatomía a manera macroscópica, también un poquito de su composición interna, y pues empezamos primero con una introducción. Vamos a hablar sobre una revisión breve del cráneo y vamos a recordar que estos huesos van a estar unidos por las suturas, que son articulaciones inmóviles. El cráneo, los huesos del cráneo van a ser los que tenemos en la parte superior, frontal, parietales, occipital, temporales, esfenoides y etmoides, y la otra parte se van a dividir en huesos faciales, que los tenemos en la parte inferior. Vamos a enfocarnos en resumir las aberturas más importantes en la base del cráneo y las estructuras que pasan a través de ellas. Vamos a tener la fosa craneal anterior. Aquí va a estar en esta abertura va a ser las perforaciones en la placa cribiforme. El hueso que se va a encontrar aquí va a ser el etmoides, y la estructura dentro de este van a ser los nervios olfatorios. En la fosa craneal medial vamos a tener el canal óptico. Luego aquí vamos a tener al ala menor del esfenoides, y el nervio óptico y la arteria oftálmica van a estar aquí. La hendidura orbitaria superior entre las alas menor y mayor del esfenoides, y vamos a tener aquí ya los nervios lagrimal, frontal, oculomotor, troclear, nasociliar y abducens, y también la vena oftálmica superior. En el agujero redondo va a estar el ala mayor del esfenoides, y por aquí va a estar la rama maxilar del nervio trigémino. En el agujero oval va a estar el ala mayor del esfenoides, y vamos a tener a la rama mandibular del nervio trigémino y el nervio petroso menor. En el agujero espinoso va a estar el ala del esfenoides, y aquí vamos a tener a la arteria meningia media. El agujero rasgado va a estar entre la parte petrosa del temporal y el esfenoides, y aquí va a contener la arteria carótida interna. En la fosa craneal posterior va a estar el agujero magno, va a estar el occipital, y dentro de este va a estar la médula oblongada, parte espinal del nervio accesorio y arterias vertebrales derecha e izquierda. En el conducto hipogloso vamos a tener el occipital, y aquí va a estar el nervio hipogloso. En el agujero yugular va a estar entre la parte petrosa del temporal y la parte condilar del occipital, y aquí vamos a tener a los nervios glosofaringeo, vago y accesorio. El seno sigmoideo se convierte en vena yugular interna, y por último el conducto auditivo interno, que es la parte petrosa del temporal, y vamos a tener a los nervios vestibulococlear y facial. Y bueno, vamos a entrar ya a describir la anatomía del tallo cerebral, y vamos a tener que esta es la parte más caudal del encéfalo, y está conformada por el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Pues va a servir de vía de paso para las fibras ascendentes y descendentes hacia y desde el encéfalo, va a albergar los núcleos de los nervios craneales, y también va a integrar las funciones de los sistemas vitales. Estructura interna del mesencéfalo. Generalidades. El mesencéfalo se puede dividir anatómicamente en tres componentes principales: el tectum, el tegmentum y los pendículos cerebrales. Este contiene dos mitades laterales o pendículos cerebrales, cada uno dividido por una banda de sustancia negra. En una parte anterior tenemos el pie pendicular, en una parte superior tenemos el tegmento o techo del mesencéfalo. En la parte posterior tiene un acueducto cerebral, el cual contiene líquido cefalorraquídeo y conecta el tercero y cuarto ventrículo. Este se encuentra tapizado por el epidídimo y rodeado por una sustancia gris central. Posterior al acueducto cerebral encontramos el tegmentum, que posee 4 abultamientos superficiales, 2 colículos superiores y 2 colículos inferiores. El mesencéfalo se divide en 3 grandes partes. Tenemos el tegmentum. Ubicación. Se encuentra en la parte dorsal del mesencéfalo. Estructura. Contiene los colículos superiores e inferiores. En cuanto a los colículos superiores, son los implicados en la coordinación de movimientos oculares y respuestas a estímulos visuales. En cambio, los colículos inferiores son los relacionados con el procesamiento auditivo y la integración de información sonora. También tenemos en esas 3 partes los pendículos cerebrales o pie pendicular. Ubicación. Los pendículos cerebrales se encuentran en la parte anterior del mesencéfalo, conectando el tronco encefálico con el cerebro. Estructura. Están compuestos principalmente por fibras nerviosas de sustancia blanca que permiten una rápida transmisión de señales motoras y sensitivas. Este se divide en 3 partes: pendículo cerebral superior, pendículo cerebral medio y pendículo cerebral inferior. En cuanto a sus funciones principales, son la de transmisión de impulsos nerviosos, integración sensorial y conexión entre estructuras. Tegmentum. Ubicación. Situada entre el tectum y los pendículos cerebrales. Estructura. Contiene varias estructuras importantes, como son la sustancia negra, que es una capa con forma semilunar de neuronas significativamente pigmentadas, situada entre el pie pendicular y el tegmento mesencefálico. Núcleo rojo. Es una masa ovoide que se encuentra dorsomedial a la sustancia negra, al nivel del colículo superior. Sustancia gris. Es una masa de cuerpos neuronales que rodean el acueducto mesencefálico. Su función del tegmentum es vital para la regulación de funciones motoras y sensoriales, así como para la modulación del dolor. Los principales del mesencéfalo tenemos
tenemos el núcleo del nervio oculomotor. Aquí va a estar el origen real del tercer par craneal. Este núcleo es eferente, somático y motor, y su función es inervar a todos los músculos extraoculares excepto al oblicuo superior y al recto lateral. El núcleo accesorio del nervio oculomotor es eferente y visceral, va a inervar los músculos ciliares y el músculo de esfínter de la pupila, y también un papel importante en el reflejo luminoso pupilar y en el proceso de acomodación del ojo. El núcleo del nervio troclear, aquí va a estar el origen real del cuarto par craneal, es eferente y somático, y su función es la inervación motora para el músculo oblicuo superior del ojo. El núcleo mesencefálico del nervio trigémino va a tener parte del quinto par craneal, recibe la información propioceptiva de los músculos de la cara. Este va a ser aferente somático general. Y por último, el núcleo rojo, su color es por la gran cantidad de hierro que contiene. Su principal función del tracto rubroespinal es ajustar los movimientos de las extremidades superiores para mantener el equilibrio del cuerpo, y la vía dentorubroolivar contribuye al sistema cerebeloso del control motor. Bueno, vamos con la siguiente estructura del tallo cerebral, y esta se llama puente valorio. Bueno, el puente de valorio es esta porción del encéfalo y funciona como un centro de enlace entre el cerebelo, la corteza cerebral y la médula espinal. Es esta estructura de color azul que podemos ver. Se va a encargar de controlar las funciones sensitivas y motoras de la cara y la cabeza, así como los movimientos oculares y las expresiones faciales. Esto gracias a los nervios que pasan por esta estructura, que los vamos a ver después. Más o menos 2.5 centímetros es lo que mide y se desarrolla a partir del metencéfalo. Bueno, nuestro puente es una estructura y su cuerpo cuenta con estrias transversales. Tienen esta característica, la vamos a ver más adelante por su composición interna. Cuenta también con un surco basilar, se encuentra sobre la línea media, está marcado allí con rosita, y es una pequeña depresión por donde va a discurrir la arteria basilar, de ahí su nombre. Y sabemos que la arteria basilar pues viene de las arterias vertebrales. En cuanto a sus límites, tenemos que superiormente se encuentra con el surco pontón peduncular, que nos va a separar al puente de nuestro mesencéfalo. Inferiormente tenemos al surco bulbopontino, que nos va a separar a nuestro puente de nuestro bulbo raquídeo, y lateralmente separado por los pedúnculos cerebelosos medios, que ya lo hemos visto hace un ratito. No se alcanzan a ver muy bien desde esta vista, pero anatómicamente nos dice que está aproximadamente a medio centímetro o 1 centímetro después de las ramas del nervio trigémino, que el nervio trigémino pues es la parte más, estos tubitos que vemos lateralmente, que también los vamos a ver un poquito más adelante. Los nervios que contiene nuestro puente van a ser 4: el trigémino, el abducens, el facial y el vestíbulo coclear. En una visión posterior tenemos que, bueno, no podremos verlo así a simple vista porque tendríamos que hacer un corte para poder definir nuestras estructuras. Entonces principalmente pues va a estar oculta esta parte por el cerebelo, y tenemos que pues en su parte posterior a los pedúnculos cerebrales superiores, que son los que conectan al cerebelo con nuestro puente, y a su vez estos pedúnculos cerebrales están unidos por el velo medular, que también están marcados aquí pues con sus respectivos colores. Toda esta parte posterior va a ser parte del piso del cuarto ventrículo, que lo podemos ver aquí también, es esta parte verde, que pues ya lo hemos visto, ya sabemos más o menos de qué trata, y pues choca con esta parte, con el cuarto ventrículo. De aquí dijimos que se iban a originar 4 nervios. El primero es el trigémino, que está en la parte superior y es el nervio de mayor calibre, el nervio más grande, porque sabemos que también se va a subdividir en 3, ¿no? Entonces tenemos al trigémino, que es el quinto. Tenemos, si lo vemos de esta forma, de medial a lateral en nuestra estructura, pues empezamos con el abducens, que es el sexto, después del facial, que es el séptimo, y el vestíbulo coclear, que es el octavo. Tenemos también una imagen aquí abajo sobre cómo emergen estos nervios. Ya pues podemos analizar que ya dijimos que el puente va a ser esta estructura que nos va a conectar a nuestras demás partes. Entonces pues aquí se ve cómo emergen los nervios. Por último, nuestro puente se va a dividir en 2 partes, que es la porción basal, que es la parte más angosta de nuestro puente, y la porción tegmental, que esa va a ser la parte en la que choca con nuestro cuarto ventrículo. Bueno, vamos a hablar también de la última estructura, que es el bulbo raquídeo, y bueno, hay que recordar que embriológicamente este proviene del romboencéfalo. Al dividirse en mielencéfalo y en metencéfalo, pues el bulbo raquídeo proviene del mielencéfalo. Entre las generalidades encontramos que es la estructura más caudal del tronco cerebral. Es una protuberancia redonda o cónica que está compuesta de materia gris y blanca. Conecta al puente por arriba y con la médula espinal por debajo.
tiene una porción caudal o cerrada y una rostral o abierta. Esto va a depender de la presencia o la ausencia del cuarto ventrículo. Además, el bulbo raquídeo va a atravesar el foramen magno y contiene los centros de la regulación para las actividades respiratoria, vasomotora, cardíaca y reflejas. Como es una pirámide, vamos a estudiar la cara anterior, posterior, lateral y los límites. En la cara anterior, de lo más importante que tenemos es que las pirámides, que son las estructuras que están en café, y las olivas, que son las que están en verde, al unirse van a formar las ramas del nervio hipogloso. En la cara lateral tenemos el pedúnculo cerebeloso, que se va a unir con la médula oblonga que va a unir a la médula oblonga con el cerebelo. En la cara posterior tenemos dos límites y se van a estudiar dos porciones del bulbo, que como ya lo habíamos mencionado es el bulbo alto o abierto y el bajo o cerrado. En el bulbo alto tenemos que es un medio inferior de una fosa romboidea y que va a formar tres áreas. El área medial va a ser el área del hipogloso, la intermedia el área del vago, la lateral es el área vestibular y el área postrema. Que aquí vamos a encontrar el centro o gatillo del vómito, el cual se caracteriza por no tener barrera hematoencefálica. En el bulbo bajo o la porción cerrada vamos a tener que se relaciona con dos relieves longitudinales que corresponden a la superficie extrema del fascículo grácil y coniforme para formar la zona del mismo nombre. Además va a tener un surco paramedio posterior a la médula oblonga y un surco postlateral a la médula. En la estructura interna vamos a ver que vamos a estudiar la sustancia gris y la sustancia blanca, pero nos vamos a centrar en la sustancia gris. En la sustancia gris nosotros podemos encontrar los núcleos de los pares craneales y los núcleos propios del corte. Vamos a hablar específicamente de los núcleos propios del corte. Vamos a encontrar el nivel de la adecuación de las pirámides, que también se llama adecuación motora. Este es más ventral y está dentro del bulbo raquídeo. Va a viajar desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, donde hace sinapsis con los cuerpos de las neuronas motoras más bajas, y también van a inervar a todos los músculos esqueléticos del cuerpo. En el nivel de la adecuación de los lemniscos o la sensitiva, este es un encruzamiento de axones de los núcleos del cordón posterior, que es el grácil y el cuneiforme, para formar el lemnisco medial. Aquí, cuando hay una lesión va a provocar la pérdida de la sinestesia y del tacto, y también va a conducir sus fibras hacia el tálamo. Y el último nivel es el nivel de las olivas, que pasa a través de la parte inferior del cuarto ventrículo. Contiene los núcleos para los nervios 8, 9, 10, 11 y 12, y así como los nervios arqueados. Va a formar un complejo donde el más importante es el núcleo olivar inferior, que tiene sustancia gris, y va a formar una bolsa arrugada que le va a dar la elevación a las olivas que están en la cara anterior. Y tiene función de los núcleos, la función de estos núcleos se va a asociar al movimiento muscular involuntario. Esto sería todo de nuestra parte. Agradecemos mucho su atención y gracias.